vamos a hablar sobre una situación que preocupa y mucho porque según investigaciones de la Policía Antinarcóticos, en los últimos meses hubo un aumento en el consumo de drogas sintéticas en nuestro país. Anuncian que próximamente van a realizar acciones preventivas en los carnavales. El LSD y el éxtasis se encuentran en el rango de las drogas sintéticas, que eran consideradas estupefacientes para ricos, debido a su alto costo en el mercado del microtráfico. No obstante, tareas de inteligencia de la Policía Nacional habrían detectado un importante aumento en el consumo de estas sustancias, y si bien no dieron a conocer cifras o porcentajes, aseguran que su consumo es mayor en zonas urbanas, y actividades como fiestas y centros de diversión nocturna son los ambientes elegidos por los traficantes para llegar a los consumidores. Que generalmente se dan en discotecas o lugares y a un nivel, o sea, a gente que tiene un valor, tiene un poder adquisitivo para este tipo de drogas. Los efectivos antinarcóticos no descartan que el tráfico acompañe la concurrencia de personas a las zonas donde se desarrollarán celebraciones de carnaval, por lo cual ya anuncian acciones preventivas. Ya los jefes regionales tienen las instrucciones necesarias como para poder realizar el procedimiento o el trabajo de inteligencia en su caso. En lo que va del año, la Policía Antinarcóticos ya detuvo a casi 60 personas, en su mayoría dedicadas al tráfico de estupefacientes.